Le damos la bienvenida a nuestros micrófonos al doctor Andrés Daniele, es el jefe del Departamento de Cardio-Oncología del Instituto Ángel Roffo. Muy buenas tardes, doctor Daniele, bienvenido a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Karina Colioca lo saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes, muchas gracias por comunicarse y bueno, la invitación a participar de este programa y bueno, saludos a la audiencia. Muchísimas gracias a usted, doctor, por estos minutos que nos brinda. Y bueno, al principio quisiera comenzar esta entrevista con algo que me llamó poderosamente la atención y es justamente saber que hay un departamento de cardio-oncología y pregunto desde mi más absoluto desconocimiento cómo se puede relacionar el cáncer y el corazón. Bien, bueno, básicamente la patología oncológica y la patología cardiovascular son enfermedades que están íntimamente relacionadas desde muchos puntos de vista. De por sí comparten ambas factores de riesgo, o sea, factores de riesgo que puede poseer el paciente para desarrollar algún tipo de enfermedad cardiovascular, también generan patología oncológica. Y por otro lado, hay un nexo digamos, durante toda la evolución de la enfermedad cardiovascular y oncológica. Ustedes tienen que saber que muchas de las terapias que va a recibir el paciente oncológico pueden generar algún grado de afección al sistema cardiovascular. Y a su vez, las ocurrencias de enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón, generan mayor predisposición en el tiempo a presentar alguna patología oncológica. O sea que son dos enfermedades muy conexas. Entonces es sumamente importante el abordaje multidisciplinario de los pacientes para tener cubiertas todas las aristas que pueden presentar en su vida. A ver si comprendí bien, doctor. ¿El hecho de que haya una patología cardíaca puede en algún momento derivar en una patología oncológica, aunque no necesariamente tenga que ser así? No necesariamente, pero lo que se ha visto en los últimos años, algo que se llamó cardio-oncología reversa, es que ciertas patologías cardiovasculares predisponen, no quiere decir que la totalidad de los pacientes vaya a presentar, sino que es una predisposición más para en el tiempo presentar una patología oncológica. Bien. Entonces es como un factor de riesgo extra que puede presentar el paciente. ¿Y cómo podemos nosotros, que somos los que normalmente tenemos que preguntarle al médico si esto tiene alguna forma de prevención? Es decir, uno cuando va al cardiólogo se hace sus estudios al menos anuales, lo tiene como más acotadito, pero de ahí a la posibilidad de que una enfermedad cardiovascular derive, como usted decía, aunque no necesariamente en una oncológica, o al revés, un tratamiento oncológico derive en una patología cardiovascular, ¿la podemos prevenir? ¿Se puede atajar antes o no? Por supuesto, Karina, es fundamental la prevención. A ver, usted me está planteando escenarios distintos. Por un lado existe lo que es la prevención cardiovascular, donde ustedes, hace poco celebramos el Día Mundial del Corazón, instituido para abogar por la prevención cardiovascular, y esto es sumamente importante para prevenir, patologías que hoy por hoy son la mayor, causa de mortalidad a nivel mundial, pero a su vez debemos, por otro lado, y esto los oncólogos lo saben muy bien y los clínicos lo saben muy bien, realizar ciertos screening para la prevención de distintos subtipos de cáncer. Cáncer de colon, cáncer de mama, genitourinario. Hay, estructuras de búsqueda, de screening, con indicaciones precisas por edad, de acuerdo al tipo de paciente o de persona, los antecedentes familiares que tengan, para, acceder a ciertos estudios que puedan determinar un eventual diagnóstico temprano de la patología oncológica y un mejor pronóstico de esta patología. Y a su vez, cuando nosotros tenemos un paciente oncológico que va a iniciar algún tipo de tratamiento específico para la patología oncológica que tiene, nosotros hoy disponemos de un montón de herramientas para cuidar al corazón y al sistema cardiovascular. Herramientas farmacológicas, herramientas de monitoreo durante el tratamiento, o sea, hacer que el paciente venga
de vez en cuando con una rigurosidad a la consulta, realizar estudios y, digamos, poder adelantarnos al daño que potencialmente en, digamos, 1/3 de los casos se produce en el sistema cardiovascular por las terapias para el cáncer. Doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios cardíacos, obviamente, ¿no?, que se pueden esperar justamente después de, no sé, un tratamiento con quimioterapia o con radioterapia? Bien, bueno, el abanico de los potenciales eventos adversos cardiovasculares es amplio. Hay algunos eventos adversos que son muy, digamos, rimbombantes, porque que sea un paciente que deteriora la función cardíaca y desarrolla insuficiencia cardíaca, o sea, para que la audiencia entienda, es cuando le falta el aire porque los pulmones se llenan de líquido. Eso, digamos, genera mucha preocupación y es bastante evidente y genera en el paciente y la familia un grado importante de compromiso con la consulta. Pero, por ejemplo, lo más frecuente que ocurre en los pacientes que reciben alguna terapia oncológica es la hipertensión arterial. Y a veces la hipertensión arterial sabemos que es un enemigo silencioso que da síntomas cuando quizás ya lleva, digamos, una evolución de muchos meses. Entonces, tenemos desde hipertensión arterial, problemas de metabolismo, digamos, diabetes mellitus, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar, problemas a nivel de una telita que recurre al corazón, que es el pericardio. O sea, que es muy variado. Por supuesto que desarrollando acciones preventivas y de un control adecuado, logramos prevenir, digamos, ostensiblemente en un número ostensible de casos la ocurrencia de estos eventos adversos. Doctor, ¿hay algún rango etario que esté más, que tenga mayor probabilidad de desarrollar alguna cardiopatía? Sí. Sí, en realidad lo que pasa es que depende mucho de la edad, de los factores de riesgo cardiovasculares que tenga el paciente, del tipo de droga o terapia que vaya a recibir, las dosis que reciben algún tipo de droga es importante, por ejemplo las antraciclinas, la secuencia de tratamientos que el paciente reciba. No es lo mismo que reciba una sola droga que haya recibido 3 o 4 líneas diferentes en la consecución de la necesidad de tratar la patología oncológica. Entonces, tiene mucho que ver, digamos, todo ese abanico de características del paciente. Y como le decía, el tema de factores de riesgo, la edad no la podemos modificar porque es algo que el paciente se va a enfermar cuando se enferme. Pero los factores de riesgo sí, que el paciente fume, que sea hipertenso, que el colesterol lo tenga elevado, que el azúcar la tenga elevada, que no haga actividad física, que esté con sobrepeso u obesidad. Entonces, es fundamental trabajar sobre estos factores de riesgo. Es fundamental que sea interdisciplinaria la atención, ¿no? Efectivamente, y que tenga... Totalmente. Yo digo que en el caso de la cardiooncología no es una disciplina cardiovascular o cardiológica, una subespecialidad de la cardiología, sino que es una subespecialidad o multidisciplinaria o transdisciplinaria, a veces me gusta decir, porque más allá del trabajo de distintas especialidades médicas, yo digo que nos debemos poner en el papel del otro colega. O sea, el cardiólogo debe entender la necesidad del oncólogo o el oncohematólogo para tratar a su paciente, y es por eso que debemos ser una herramienta para ellos, para lograr que sus pacientes puedan completar la terapia que necesitan. Doctor, quiero hablar un poco sobre la cuestión de género basada en el tema hormonal. Digo, las mujeres somos más propensas a tener determinados tipos de cánceres justamente por cuestiones hormonales. ¿En esto talla también o no tiene nada que ver? Mire, el tema de la protección estrogénica es algo que se ha hablado mucho en cardiología y se han hecho muchos estudios con terapias de reemplazo hormonal, pero realmente ninguno ha tenido un peso significativo en características de protección a nivel cardioooncológico. Hay ciertas drogas que tienen más susceptibilidad a las mujeres a presentar algún evento adverso, otras los hombres. Es variado. En realidad no hay estudios en cardioooncología que sean duros para poder demostrar
que la parte hormonal juega un interjuego en el desarrollo de mayor eventos adversos o de lo que hoy se llama como enfermedades cardiovasculares relacionadas al tratamiento del cáncer, antiguamente cardiotoxicidad, en relación al hombre versus la mujer. Me gustaría saber, por último, si existe el cáncer en el corazón, en el órgano directamente. Digo, ¿el corazón puede enfermarse de cáncer o no? Cuando hablamos globalmente de tumores cardíacos, la mayoría de los tumores cardíacos son benignos, o sea, son buenos, digamos, no son un cáncer. Hay mixoma, fibrolastoma, ¿sí?, que son los más frecuentes. Con respecto a lo que es la patología, digamos, del cáncer en el corazón, hay algún subtipo de sarcomas que afectan el músculo miocárdico, y sobre todo lo que vemos es secundarismos, o sea, tumores de otra localización que invaden al corazón o generan, digamos, implantes metastásicos en el corazón. Eso sí podemos observar en los pacientes. Y en cuanto a la calidad de vida de los pacientes que desarrollan una cardiopatía justamente por haber tenido o por padecer un problema oncológico. En realidad lo que se llaman programas de sobrevivientes, que nosotros en el Instituto Rojo lo desarrollamos, donde se busca a través del tratamiento farmacológico y las terapias de rehabilitación lograr la mejor calidad de vida en el paciente. Y esto se puede obtener, digamos, siendo bastante estricto en el seguimiento del paciente y logrando que el paciente se adhiera al tratamiento. Por supuesto que siempre yo abogo por la prevención. Un buen programa de cardio-oncología debería ufanarse de tener pocos pacientes en seguimiento por una cardiopatía instaurada. Eso es lo que uno busca lograr, ¿no? Claro, detectar con la mayor anterioridad posible el deterioro de alguna función cardíaca, ¿no? Totalmente. Doctor, para finalizar esta entrevista, me gustaría que le dijera a nuestros oyentes si uno tuviera que pedirle a su médico clínico algún tipo de, no sé, estudio, porque solemos ir al médico y si no nos pide algún estudio en particular, uno no suele solicitarlo. ¿Qué podemos pedir para justamente quedarnos tranquilos? ¿Con cuánta frecuencia hay que hacerse esos estudios? Yo creo que es fundamental el control anual, ¿sí? Eso desde edades jóvenes, que a veces no lo hacemos, ninguno, me incluyo. Segundo, es fundamental el chequeo de factores de riesgo cardiovascular, tomar la presión arterial una vez al año, aunque sea, aún en gente joven, es importante. A nivel de laboratorio, para ver cómo está la glucemia, el azúcar en sangre, el colesterol, el perfil de colesterol, la lipoproteína A, que hoy es un marcador importante de aterogénesis. Y después, en la medida que avanzan los años, establecer, que el médico establezca un programa o un protocolo de valoración del screening de la patología cardiovascular y en el caso oncológico. O sea, por ejemplo, pacientes que superan los 45 años, ver el espesor de íntima media, para ver si hay placas de colesterol, que define un poco el objetivo terapéutico del colesterol, hacer un control de la presión arterial, laboratorios, ecografías abdominales, una videocolonoscopía, que es importante para el screening del cáncer de colon, las mujeres con todo lo que es el screening de cáncer de mama, la mamografía o la ecografía mamaria, el PAP, para ver el screening de cáncer de cuello de útero, ¿sí? Los hombres con el tema de la próstata, ir al urólogo después de los 50, o sea, todo eso es fundamental. Cuanto más nos cuidemos, mayor va a ser la posibilidad de que evitemos el desarrollo de alguna patología cardiovascular y oncológica. ¿El ecodoppler de cuello es un estudio que uno debería pedir? Y en pacientes que ya superan los 45 años y que a su vez, por supuesto, si tienen factores de riesgo antes, yo creo que sí. Hay otros estudios que se pueden realizar, pero el eco de vaso de cuello es un estudio, digamos, bastante fácil de hacer, asequible, que en todos lados, casi hoy por hoy, disponen y con gente avisada, y que permite una rápida valoración de cómo está el estado arterial de ese paciente. Así que yo creo que es de muchísima utilidad. Nosotros tenemos un instituto como es el Instituto Ángel Rofo, que es
súper destacado, no solamente en la Argentina, en la región, sino en el mundo también. ¿Hay alguna posibilidad de que en el Instituto Roffo uno vaya y se haga todos los estudios? Creo que actualmente no hay instaurado un protocolo de screening. Nosotros somos un departamento de interconsulta, o sea, no abrimos historias clínicas para pacientes con patología cardiovascular, sino nosotros somos un servicio de interconsulta para el manejo de pacientes oncológicos recibidos por las distintas unidades funcionales o servicios que tiene la institución de patología oncológica. Y en base a eso ellos nos derivan los pacientes y nosotros los evaluamos. Por supuesto, es la institución oncológica más grande a nivel nacional, de suma importancia a nivel Latinoamérica, y que recibe derivaciones permanentes de toda la región, con lo cual la actividad que desarrollamos y la cantidad de pacientes asistidos es inconmensurable, ¿no? Siempre está abierta la posibilidad para que uno pueda, digamos, desarrollar nuevos proyectos, pero bueno, en la medida que se den las condiciones para poder realizarlos, ¿no? Pero nuestro objetivo primordial es, como departamento, es asistir a nuestros colegas oncólogos y oncohematólogos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Andrés Daniele. Le agradezco enormemente estos minutos brindados a la radio de la universidad. Hablar de cáncer siempre es complicado, hacerlo en la radio y llevarle a nuestros oyentes toda la información que les va a ayudar justamente a prevenir y, si no, a tratar esa enfermedad es de suma importancia. Así que nosotros estamos enormemente agradecidos con el instituto y con todos los profesionales que allí se desarrollan. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable, que tenga una muy buena semana. Bueno, muchísimas gracias, saludos a usted y a toda la audiencia. Hasta luego, muchas gracias. Era el doctor Andrés Daniele, jefe del Departamento de Cardio-Oncología del Instituto Ángel Roffo.